esta es la presentación del proyecto de investigación y prevención del grafiti en el patrimonio cultural. Presentan Salvador Guillén, Yanil Haidar y Tomás Meraz de aquí de la coordinación y Lizeth Mata de la ENCRIM. Buenos días, y bueno, queremos agradecer obviamente a los organizadores de esta mesa por la invitación, y el sentido de esta presentación es exponer el planteamiento de este proyecto. Es un proyecto que tiene su antecedente el año pasado, pero que inicia formalmente a partir de este año, efectivamente enfocado al caso del grafiti. Y en este punto me gustaría referirme, porque lo vamos a contar más adelante, al grafiti como este término genérico en el cual incluimos una serie de manifestaciones sumamente diversas, pero que evidentemente el grafiti se ha vuelto una constante dentro del paisaje urbano. Lo vemos todos nosotros en el momento en el que nos trasladamos a nuestro trabajo, lo vemos todos en el momento en que nos trasladamos a nuestra casa, lo vemos en nuestras colonias. Evidentemente vemos que también es algo que no es únicamente de México, lo vemos asociado a grandes centros urbanos, pero también lo vemos en pequeñas poblaciones. Lo vemos, como les decía, no únicamente en el caso de México, sino en grandes urbes. Y estamos hablando de algo que tampoco es nuevo. El grafiti tiene su antecedente muchas décadas atrás. Y también como fenómeno, si así le podríamos llamar, en el momento en que se sale y se toman las calles y se empiezan a usar las bardas y las paredes para diversos fines, en ese momento también empieza un proceso de transfiguración, de asociación a diversas cosas. Lo asociamos mucho a esta parte ilegal, a delincuencia, los hemos asociado, aunque obviamente hay mucha discusión sobre estos términos, a diferentes subculturas a lo largo de las décadas. Se ha asociado a la corriente del hip hop, se ha asociado a muchas cosas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, estamos agrupando en un término muchas manifestaciones y consideramos como un punto sustancial entender toda esa gran variedad y que la motivación que va llevando o que va generando la creación de cada una es diferente. De cierta manera, el interés también de plantear esto y desde el área de conservación es porque si lo vemos en nuestras ciudades y en nuestra vida cotidiana, también lo vemos asociado en el patrimonio cultural y lo vemos presente, lo vemos en nuestras zonas arqueológicas, lo vemos en nuestros monumentos históricos, lo vemos también en lo que por ley está determinado como monumentos artísticos, que serían ya bajo la competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y también como instituto se han hecho, muchos de los colegas que se encuentran en el instituto se han enfrentado a esto desde diferentes perspectivas y con diferentes acciones, desde dictámenes, inspecciones, peritajes, supervisiones, elaboración de proyectos enfocado a la remoción en algún caso en particular. Y también parte de las líneas de este proyecto es ir a partir de este año generando estos vínculos con la gente que ha estado involucrada y que ha tenido alguna relación con toda esta problemática en torno al grafiti y el patrimonio cultural, y poder estar abreviando toda esta información que se ha generado, en muchos casos de manera local o producto de situaciones locales, y poder generando estos espacios de discusión que nos parecen sumamente ricos y poder ir viendo esta parte sobre estas dos líneas. Obviamente nos hemos enfocado mucho a la parte de los sistemas de remoción, pero también, y consideramos como un punto sustancial, la parte de las estrategias y la prevención, la parte de las estrategias de prevención. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas un grafiti que se hace en la noche, en unas cuantas horas, al restaurador cuánto tiempo le lleva a eliminarlo, y al día siguiente puede volver a aparecer, y lo puede volver a quitar y puede volver a aparecer y puede volver a aparecer, y si no reconocemos la motivación o el sentido que lo está originando, evidentemente nuestras acciones solamente están enfocadas a la parte de la remoción, no de la prevención, y de cierta manera tenemos que trabajar también con una diversidad de personas que los van generando. Un poco lo que les comentaba, evidentemente lo vemos, y dentro del término graffiti estamos englobando y agrupando una serie de manifestaciones como las pintas vandálicas, pero evidentemente no es lo mismo la pinta que surge a partir de una manifestación en un lugar
lugar y en un punto determinado, que la bomba, la firma, que ya tiene una tipografía y que no nos está hablando de una persona o de un grupo integrante o no de una marcha que tiene ciertos fines, que puede utilizar ciertos materiales, sino estamos hablando ya de otro tipo de manifestaciones que tienen otro sentido. Cuando ya vemos una firma, una bomba, y más adelante eso se abordará un poco, pues estamos hablando de comunicación entre grupos, estamos hablando de comunicación entre grupos de grafiteros, estamos hablando de delimitación de terrenos, de marcar territorio. Estamos hablando de que no es una comunicación que se pensó accesible para toda la gente, sino comunicación entre ellos. Y evidentemente, el trabajo de prevención y el trabajo social que se tiene que hacer alrededor de eso es sumamente diferente en el caso como el que vemos en la imagen con los otros. También salir a las calles, mandar mensajes, el utilizar los inmuebles, las bardas, todo esto, no se ha detenido al caso de utilizar un aerosol, sino evidentemente también se han encontrado muchos otros materiales. Vemos que se están utilizando más comúnmente y de una manera mucho más frecuente stickers, calcomanías, y que evidentemente tarde o temprano aparecen en las superficies de nuestro patrimonio cultural. También reconocemos que no es lo mismo utilizar un aerosol, la persona que compra el aerosol más barato en la trapalería, que se integra una marcha y que su objetivo es ir haciendo pintas a lo largo de todo el recorrido, que ya la pintura especializada para grafiteros, que también eso va a verse relacionado directamente con los sistemas de remoción que nosotros podamos optar y con la viabilidad y efectividad de cada uno, porque obviamente pues ya vamos a tener una mayor complejidad también. Eso se abordará y se mencionará un poco más adelante, pues toda esta variedad. Lo que nosotros nos sucedió y parte del proceso que estuvimos nosotros discutiendo el año pasado y estos pocos meses de 2016 fue ver que es un universo sumamente diverso, que realmente no podemos verlo como, pues nada más es la pinta que está sobre una barda y demás, sino que tiene también otro trasfondo, que no todos tienen el mismo sentido y el mismo origen, y que para establecer estrategias de prevención hay que entender la motivación de por qué está eso ahí, y quién lo hizo, y cuál realmente fue la intención. ¿Es la intención de solamente unos estudiantes de secundaria que escriben una leyenda en un muro que les parece el adecuado y donde lo van a ver todos? ¿O es un grafitero o es un grupo de grafiteros el que está actuando en la zona? Entonces evidentemente las estrategias de prevención cambian. Y también la complejidad y la manera en que pueden ser efectivos estos sistemas para removerlos, porque no es lo mismo un aerosol de cierta calidad que ya un aerosol especializado para grafiteros, o incluso, como ustedes saben y lo han visto, la gente y los grafiteros en muy poco tiempo pueden hacer realmente firmas, bombas, pues con un cierto grado de complejidad. Utilizan diferentes boquillas, utilizan diferentes materiales para llevarlos a cabo, y evidentemente eso va a influir en la manera en la que penetra, por ejemplo, la pintura en el material, en el sustrato donde se encuentra. Por supuesto que eso ya se abordará un poco con mayor profundidad más adelante, pero pues evidentemente también vemos una gran variedad de sustratos en donde los podemos encontrar. O sea, no se restringe a un cierto tipo de material, sino sobre material pétreo, bueno, con una enorme diversidad sobre qué tipo de piedra, la porosidad de esa piedra, el estado de conservación de esa piedra, o a veces lo vemos asociado también la fachada, y es la fachada y es el portón, y es una serie de elementos y materiales y elementos asociados que tienen materiales constitutivos diferentes. Entonces, de cierta manera, lo que estuvimos, o de los puntos que consideramos para este planteamiento y para iniciar el desarrollo de este proyecto, pues obviamente es dentro de el reconocer que se tienen que generar estrategias de prevención, es la diversidad de personas que lo generan. O sea, puede ser una enorme diversidad, y como les digo, en el momento de ver cada una de estas manifestaciones, por el mensaje que tienen, por la manera en que están hechas, pues podemos entender cuál fue la motivación y cuál fue el origen de estas pintas, o de estos stickers, o de estas calcomanías, o lo que nosotros como restauradores nos toca enfrentarnos. Como les decía, las diferentes causas que los originan. Muchas veces es un entorno muy local, muchas veces es una cuestión política, muchas veces es una cuestión, como les digo, de comunicación y de marcar territorios entre grupos. Entonces eso también se tiene que reconocer como para plantear estrategias que realmente sean eficaces.
Evidentemente hay una relación en esto y en el caso del instituto, de cierta manera, es como un vínculo entre estas estrategias que se hacen sociales con una problemática circundante, que puede ser local, y los diferentes niveles de gobierno. Y obviamente la relación que existe con diferentes grupos asociados al patrimonio cultural. Y dentro de esta otra línea, que prácticamente son las dos líneas que aborda el proyecto, que son dos líneas bastante ambiciosas, pero consideramos que hay que empezar a estructurar y empezar a generar trabajo en torno a ellas, es que obviamente para evaluar estos sistemas de remoción tenemos una gran variedad, tenemos muchas empresas que dicen que ellas remueven el graffiti, tenemos varias tecnologías, pero evidentemente la decisión, y como todos lo sabemos en el caso de la conservación, pues no hay una receta. Evidentemente es el análisis particular de cada caso y la condición de cada caso. Independientemente de que sea el mismo aerosol, no se va a poder eliminar en dos diferentes, de la misma manera o con la misma facilidad en dos diferentes tipos de piedra. Y aunque sea el mismo soporte, si utilizan una variedad de materiales, pues cada uno va a tener sus implicaciones. Entonces, evidentemente es la variedad de los materiales usados que hay y su calidad, porque también agrupamos como aerosol, pero bueno, no todos los colores responden igual al momento de removerlos, ni tampoco no todos los aerosoles son de la misma calidad ni tienen esa facilidad. La variedad de sustratos en los que los podemos encontrar y obviamente la variedad de sistemas de remoción que existen actualmente. Y en ese punto analizar sus ventajas, sus desventajas, sus condicionantes y ver en qué casos es aplicable y en qué casos no. Porque a fin de cuentas también como restauradores nos podemos enfrentar a un graffiti de 80 centímetros y a un graffiti de 20 metros. Y realmente también hay que considerar que para plantear un proyecto de remoción en uno u otro caso, también los recursos que se aplican, el tiempo que se invierte, la infraestructura que se invierte, el número de personas que tiene que estar actuando para removerlo en un caso o en otro, esa es parte también de las ventajas y desventajas que lo hacen. Y que uno termina de remover un grafiti de 20 metros para que a los 2 días vuelvas a tener otra vez el grafiti. Entonces ahí radica también la importancia de ir generando esta parte de estrategias de prevención que se ha hecho. Yo creo que en el instituto hay bastantes antecedentes que se han hecho, alternativas que se han buscado y que han respondido a situaciones, en unos casos emergentes, en otros casos porque se reconoce que es una de las principales problemáticas del sitio o en los estados, los colegas de los centros SINA, pero parte de los objetivos es ir recuperando y generando esa vinculación con quienes han estado relacionados con esta parte del grafiti. Y como les decía, lo estoy agrupando todas estas manifestaciones. Evidentemente también el graffiti se asocia como este antecedente o como esta semilla, si mal no recuerdo y Lizeth me corregirá, del street art, de lo que ya nos movemos más hacia una expresión que tiene otros fines, que también se mueve entre lo ilegal y lo legal y que también se le asocia a una evolución o a te vendiste como grafitero si ya empiezas a hacer un trabajo legal. Entonces, como podemos ver, hay una diversidad de asociaciones, como les decía, lo asociamos a la delincuencia, lo asociamos a lo ilegal, pero también lo incentivamos si son en los espacios correctos y nosotros lo asignamos esos espacios para que se haga grafiti. Y en ese momento empezamos una discusión que creo que va mucho más allá del área de conservación sobre lo legal o ilegal, lo viable o no viable y también la percepción de los grafiteros. En este sentido, cuando hemos tenido la posibilidad de establecer diálogo con ellos, lo que nos transmiten en el momento en el que hablan, incluso gente que estudia esto, que hace graffiti, bueno, o street art ya de manera legal por comisiones, en donde se le asigna algo y se le permite hacerlo, en donde todos están en conocimiento y es a la luz del día y todo el mundo lo ve, pero que mantienen esta parte ilegal, porque es una parte que consideran sustancial de mantener vivo el graffiti. Y eso, independientemente de legitimarlo o no, que no es el tema de discusión, lo tenemos que tomar en cuenta en el momento en que lo encontramos vinculado al patrimonio, que no es una actuación, es una actuación que tiene un trasfondo en muchos casos. En algunos no, en algunos es el par de estudiantes que no tenía mayor entretenimiento y lo que fue es ir y grafitear una barra. Pero en otros casos no es así, sino ya hay otro tipo de motivaciones en la gente que lo está haciendo que los llevan a hacerlo.
Y el que exista el graffiti va a seguir existiendo, el graffiti va a seguir evolucionando, y lo que tenemos que hacer es empezar a esta vinculación o esta aparición en el patrimonio cultural, plantear estas estrategias que busquen controlarlo, pero que busquen sensibilizar en ese sentido también, que no es lo mismo grafitear una barda de un estacionamiento que una fachada de un templo del siglo XVIII, por ejemplo. Y obviamente, bueno, aquí vemos dos ejemplos ya en donde empieza a haber una mayor, incluso asociado a inmuebles históricos en otros países, y que también lo asociamos, y ese es un punto que también en esta mente graffiti street art, que muchas veces las definiciones no son claras, no son contundentes, todavía hay mucha discusión sobre si son dos cosas diferentes o estamos hablando de lo mismo. Hay muchos que no lo asocian a esta cuestión de vandalismo únicamente o a cualquier pinta, sino ya más bien, como les digo, como la semilla que generó posteriormente o que estuvo generándose de manera paralela el street art, pero en muchos países incluso llega a tal grado que ya se le reconoce como un destino turístico. Muchas veces nos enfrentamos a ciudades en donde dicen, bueno, y uno de los puntos es, ven a ver el barrio, en tal barrio donde hay una serie de grafitis, donde hay street art, es un lugar lleno de color. Entonces, vean, en algunos puntos ya hasta lo llegamos a legitimar y lo llegamos a conservar y plantear estrategias de conservación en torno a ellos. Entonces es un universo mucho más complejo del que podemos a veces ver o vislumbrar en un primer instante. Evidentemente eso en nuestros centros históricos por ley está prohibido, y evidentemente no es que se vaya a dar esta evolución en la que pues sí, ahora todo el centro histórico de la Ciudad de México va a estar grafiteado y va a ser un atractivo turístico. Sin embargo, más bien es la percepción que como sociedad tenemos del graffiti, de los lugares en donde se encuentra y de cómo lo podemos asumir, interpretar y validar, válido en unos casos y no válido en otros. Y también estas motivaciones que espero haber podido transmitir un poco esta parte que consideramos sustancial, que sí creemos que las motivaciones que mueven a un caso o al otro son diferentes y evidentemente se relacionan con las estrategias de prevención que hagamos. A partir de esto se plantea este proyecto en colaboración la Coordinación Nacional de Conservación con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía a través del Seminario Taller de Obra Moderna y Contemporánea, justamente porque estas dos instancias han tenido vínculo con esto. Desde el seminario taller, la parte de la manifestación artística, el análisis de estas manifestaciones desde el punto de vista de obras que existen y de un patrimonio contemporáneo, bueno, manifestaciones contemporáneas para no meternos en la discusión sobre su carácter patrimonial, evidentemente, pero más bien como obras contemporáneas. Y la parte normativa. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Y la parte normativa, que generalmente nos enfrentamos a todo esto en el que nos avisan hoy en la mañana que ya apareció un graffiti, y recuerdo a los colegas de Querétaro, a Mercedes y a Rosario, apareció un graffiti en el acueducto y hay que ir a dictaminarlo y plantear un proyecto para quitarlo y cobrar el seguro. O sea, nos empezamos a enfrentar desde diferentes perspectivas. Entonces nos sumamos para poder comenzar este proyecto tomando en cuenta como puntos básicos que a partir del reconocimiento de las diferentes manifestaciones y los grupos sociales que los originan, se pueden establecer lo que les comentaba, las medidas preventivas. Si nosotros vemos el caso, por ejemplo, del Museo Regional de Tlaxcala, en donde tenemos graffiti, incisiones, pintas con plumón, pero tenemos una escuela cercana y entonces uno ve esas pintas y sí, efectivamente es de Luis Ama Rosa, ¿no? Fulano del 3D es esto y demás. Entonces vemos con quién nos tenemos que vincular y hacer estrategias de prevención. Eso es lo que vemos. Y también no esperamos que ese plumón no es un plumón de grafitero, ese plumón es un plumón externo que utilizó el estudiante para hacer para plasmar ese mensaje en el aplanado. Y evidentemente eso va a influir en la eficacia de su remoción o no. Ya sabemos más o menos por dónde va el asunto. A diferencia de una bomba, de una firma, en donde ya vemos una mayor complejidad, ya también podemos ver uso de otro tipo de materiales, convivencia entre ellos. Entonces, pero el conocer el grupo social y entender, tratar de vislumbrar cuál fue el sentido, eso nos permitía establecer las medidas preventivas. También al conocer el tipo de manifestaciones y materiales, pues evidentemente nos podrá dar las alternativas de resolución a problemáticas y poder determinar los sistemas de remoción más viables en términos de su eficacia,
tanto en tiempo, tanto en que podamos tener un resultado adecuado, considerando el sustrato en el que se encuentra, considerando el estado de conservación de ese sustrato y muchos otros factores que también más adelante se abordarán un poco con mayor profundidad. Y obviamente esta remoción oportuna pues generalmente ayuda a evitar una alteración permanente del monumento. Bueno, ya hablando específicamente de como las líneas de acción del proyecto, lo que estamos pensando, se divide en distintas fases. No son lineales, son varias fases en las cuales estamos abarcando que se dan como simultáneamente. Pero bueno, la primera es enfocar, porque hemos visto que entre que muchas de las definiciones son traducciones del inglés al español, crea mucho conflicto el decir pinta, el decir graffiti, el decir Pues primero, para fines del proyecto se hicieron unas definiciones generales, las cuales las va a profundizar Lisette, pero no siempre tenemos, digo ya todo el contexto se los acaba de mencionar Salvador, que graffiti no siempre es igual a vandalismo, ¿no? A veces sí, a veces no, pero bueno, tenemos que entender el tipo de manifestaciones que existen, cuáles son las que dañan realmente el patrimonio cultural, que es a las cuales nos vamos a enfocar particularmente, ¿no? Y bueno, la intención y quiénes las están realizando. Para fines de este proyecto, los agrupamos en estas tres definiciones. Una es la acción vandálica, otro es grafiti o arte urbano y la otra es la publicidad. Publicidad no está considerado como graffiti, pero finalmente son parte de las afectaciones que presenta el patrimonio cultural, ¿no? En barras de iglesias, etcétera, que desde partidos políticos hasta el concierto del momento. Sí, el concierto, etcétera, ¿no? Pero bueno, es fundamental definir y dejar muy claro cuál es el objeto de estudio para nuestra investigación, ¿no? Y ver cuáles exactamente son las que están afectando para ver la acción que se va a llevar a cabo con cada una de ellas. La segunda fase es una fase de catalogación y de sondeo. ¿Qué es lo que nos interesa en el proyecto? Una cosa es lo que llega aquí a la coordinación y otra cosa es lo que llegan a los estados y centros SINA, ¿no? Son situaciones. Aquí, digo, claros ejemplos es lo que pasó en Palacio Nacional, hay cierto tipo de afectaciones que puede haber algunas manifestaciones, pero incluso hay otro tipo de vandalismo como incendio, etc. Javier les va a presentar creo que toda la problemática que tiene en su estado. En Oaxaca históricamente conocemos toda la situación que se ha dado con los maestros. Entonces aquí lo que nos está interesando es a través de ciertas encuestas que se van a generar, que también después les van a comentar la idea de lo que estamos llevando a cabo, es a Centro SINA ver cuál es la problemática que se enfrenta cada uno en cada estado, y va desde el tipo de manifestaciones que están presentando en cada región, con qué tipo de materiales aproximados, porque no podemos saber a ciencia cierta cuáles son los materiales constitutivos, pero sí podemos ver cuál es la frecuencia con la cual se están presentando, si es aerosol, si son incisiones, si son, o sea, cuál es la problemática que tienen y cuál es el soporte sobre el cual están haciendo. Obviamente, si quieren algo político llamar la atención, va a ser sobre el patrimonio cultural, donde todo el mundo va a poner los ojos, ¿no? No lo van a poner en la barda de su casa. Entonces, como les comentaba Salvador, es ubicar la problemática, patrimonio histórico, arqueológico, incluso contemporáneo, cómo es que llegan las denuncias a cada uno de los centros SINA, cómo es que se atienden, mandan a los restauradores, generalmente luego lo atienden los arquitectos, ¿no? Para hacer una primera fase es ver cómo se están enfrentando los restauradores y después hacerlo extensivo para ver, ok, no en tu centro INA lo están atendiendo los arqueólogos, bueno, de qué manera empezar a integrarnos todos para atender este tipo de afectaciones, ¿no? Y bueno, y ver el soporte. Una cosa es que sea patrimonio cultural, pero como les comentaba Salvador, no es lo mismo una toba a mármol, a piedra volcánica, o caliza, ¿no? Entonces, para ver cuál va a ser el tipo de atención. Parte de los resultados de estas como encuesta es ver cuál es el papel, definir cuál es el papel que está jugando actualmente el restaurador enfrentando este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, ver qué afecta y de qué manera está afectando el patrimonio, de qué material está compuesto, aproximado, o sea, saber si es aerosol. No podemos saber, digo, hay una parte de investigación de materiales que es otra de las fases, pero no podemos a ojo determinar exactamente a qué es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y luego, dependiendo del tipo de manifestaciones, ver si se elimina o se conserva, ¿no? Y
la parte fundamental también es la prevención de estos elementos. Obviamente cambia mucho si está afectando el patrimonio histórico o está en una plaza o se les determinó un espacio, etc., ¿no? Otra de las fases es la identificación de los materiales, tanto del producto con el cual se están haciendo este tipo de manifestaciones. En el caso de los aerosoles o de las pinturas, pues siempre tienen un aglutinante distinto, puede ser a base acrílica, puede ser a base vinílica, que tienen, como bien sabemos, comportamientos por sí solos, tienen un deterioro por sí solos, y estos en combinación de los pigmentos. No es lo mismo tener un acrílico con un carbón a tener un acrílico o un vinílico con un blanco de plomo. Entonces, hay ciertos pigmentos, hay ciertos colorantes que tienen mucho mayor poder cubriente, mucho mayor penetración, y que no es lo mismo con un solvente que te lo quita perfecto, la misma marca de aerosol, un blanco que un negro, ¿no? Entonces, toda esa parte de investigación es fundamental porque tienen que atender, llega la denuncia y de la noche a la mañana tiene que estar cubierto por orden presidencial, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues se acaban pintando, entonces le acabamos poniendo, bueno, o el gobierno acaba poniendo vinílico sobre el otro, entonces vas teniendo una serie de estratos que van a afectar muchísimo más al patrimonio y uno va a tener que llevar a cabo una remoción muchísimo más agresiva, ¿no? Y obviamente la investigación en cuanto a los materiales y el soporte sobre el cual fueron realizados. Estamos hablando de porosidad, si es piedra, si es estuco, si es vidrio, si es metal. Algunos van a ser muchísimo más fáciles de remover y otros no, ¿no? Entonces, bueno, es estar investigando ambos materiales, y este es un caso del Chapultepec, ¿no? O sea, el sacar el material, el grafiti de este tipo de poro, pues es dificilísimo, por más que tengas la técnica ideal, ¿no? O el estado de conservación de las barras, que si uno no puede poner ni una papeta ni tocar porque se te está desmoronando el muro, ¿cuál va a ser tu técnica, ¿no? Entonces, es muy importante conocer qué nos estamos enfrentando, los materiales constitutivos de ambos casos, ¿no? Y la relación entre ellos. Hay otra fase que es la parte de investigación y documentación, que es cuáles son las herramientas y lo que tenemos actualmente, ¿no? Hay millones a lo largo de la historia que se han utilizado materiales antigrafiti, que si unos ponen cera, que si otros ponen polímeros, y entonces después es muy fácil removerlo. Bueno, pero ¿cuáles son las afectaciones al patrimonio, no? Es lo mismo, en algunos casos se está poniendo un polímero sobre la superficie del patrimonio y eso genera otras consecuencias, ¿no? Entonces es valorarlos, ver qué opciones. En el mercado creo que actualmente hay una investigación enorme. En muchos países se están usando distintos tipos de materiales, pero bueno, es una parte de investigación, de ver qué es lo que hay y ver ventajas y desventajas, ¿no? Nunca descartar ni satanizar ninguno. Y todas las técnicas de eliminación. Tenemos muchísimas técnicas abrasivas, que pueden ser láser, arena, fierro, o sea, a lo largo de la historia, creo que, bueno, la historia suena mucho, pero bueno, son muchísimas las técnicas que se emplean para esto. Actualmente está lo del hielo seco. Hay que ver ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Si te estás abrasionando, igual vale la pena perder un poco de extracto, pero como decías, Salvador, si lo van a poner el mismo día, pues nos vamos a quedar sin barra, por más que sea barra, ¿no? Entonces, son estas cosas que se tienen que ir valorando. Muchas veces eliminamos con solventes. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipos de solventes? Ahí se involucra también la salud del que está operando, ¿no? No podemos estarnos intoxicando, es un proceso lento. Al usar solventes se está penetrando muchísimo más dependiendo del soporte, la porosidad de estos materiales. Está lo de sistemas nanoestructurados, que suena muy bonito, pero no funciona en todos los casos. Como les comentaba hace rato, depende mucho de la interacción del pigmento o de lo que está generando el color en el grafiti. Ahorita estoy hablando únicamente de aerosol. Y la parte vinílica, pero finalmente es caro, es un proceso muy lento, y esto funciona muy bien en el caso cuando hacen grafitis sobre pintura mural, por ejemplo, acrílico sobre acrílico que se tiene que remover, porque es una remoción muy selectiva. En algunos casos, en algunos colores funciona muy bien y ahora están desarrollando otros para otros colores. Como les decía, el blanco de plomo es muy difícil quitarlo, ¿no? Así tengas la tecnología que tengas. Entonces es valorar, poner todo esto, pero tenemos algunas manifestaciones que no solamente son aerosol, otras son incisiones, con qué va a ser mejor resanar, cuál va a ser el soporte. Otras están usando ácidos o esmeriles, ¿no? Entonces están quemando con ácido. En Oaxaca se presentó incluso los chapopote. Bueno, ¿no? Entonces cada uno de estos materiales con qué se van a ir eliminando y ver los pros, contras y cómo te va a estar afectando tu patrimonio, ¿no? Entonces es toda esta recopilación bibliográfica, no solo en México, sino en otras partes, qué es lo que han hecho y ponerlo todo sobre la mesa, pros,
contras y sobre todo para sacar un presupuesto. Llegan los bomberazos que tú lo tienes que, como mencionaba Salvador, tienes que hacer un presupuesto para el seguro, que siempre te dicen inflarlo para quedarte con no sé cuánto dinero, porque en el INA no hay recursos, digo, son los... Pero sí tener algo real para o sea, cuánto va a costar la remoción, mano de obra, con una empresa, con un tercero, o lo vamos a hacer nosotros como restauradores, ¿no? Que estos son lo que nos enfrentamos en muchos casos, ¿no? Que ya son muchas de las soluciones, como se tiene que tapar los mensajes, es ponerle pintura sobre los mismos, ¿no? Pero son distintas las técnicas, desde chorro de agua, lo de hielo seco o cepillo de alambre, adiós. Esta es la de el hielo seco, que una de las cosas que esta empresa vende es que incluso pueden quitar tinta sobre papel. Habrá que ver los alcances, los costos y si llega a todos los estados de la República, que es otro de los problemas. Pues en la Ciudad de México tenemos muchos, pero si se van a ir a Coahuila, en la sierra, ¿no? Probablemente, o son ciertos los requisitos de cada una de estas técnicas. Necesitas una instalación de luz porque hay una planta, porque necesitas ciertas condiciones que muchas de las zonas, incluso zonas arqueológicas, no podemos tener, ¿no? Y esto es parte de la investigación que se ha hecho. Se compraron los mismos aerosoles de Tlapalería, que son los más comunes y los más baratos que se pueden acceder, incluso con, ¿cómo se llama la compañía que nos dieron? Arte Urbano 9. ¿O sí? Nos dieron mucho de los productos que son, ya una lata te cuesta como 30, 40 pesos, que no es la que van a hacer para una manifestación, pero sí para hacer arte urbano. Pero también es importante conocer, independiente si se va a conservar o se va a remover, conocer la composición de estos materiales, ¿no? Y aquí son pruebas únicamente con solventes para ver cada color, tienen comportamientos distintos. Las mismas películas, a pesar que te digan que son vinílicas, algunas se disuelven, algunas nada más se hinchan y se remueven como películas, ¿no? Todos tienen comportamiento completamente distinto. Y bueno, la otra es la clasificación y categorización, es ver todos los métodos, se eligen en función del tipo de bien, el tipo de daño que están afectando, el tipo de daño que están realizando, y los materiales que se componen de cada uno, ¿no? Entonces, todo esto es a partir de los resultados obtenidos desde las encuestas hasta la investigación de los materiales. La idea es difundirlo, ver pros y contras y que todos estemos manejando como un mismo, y saber todas las opciones y alcances que tenemos, ¿no? Sobre todo en estados, porque aquí en México tenemos todas las empresas que nos apoyan, pero en provincia no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, evaluar los resultados de cada una de estas fases y sobre todo darle toda la parte de difusión. La parte importante es la parte de la prevención, ¿no? Como les mencionaba Salvador. Una parte es de los productos antigrafitis, ver si funcionan o no funcionan. Las barreras de protección, ponernos en contacto con instituciones, que puede ser desde seguridad, poner cámaras o poner barreras físicas, en el sentido de poner una maceta, pues ya es menos el alcance. Digo, suena absurdo, pero hay cierto tipo de herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y bueno, todo el trabajo social que se tiene que hacer, tanto en comunidades, con escuelas, digo que algunos de los proyectos aquí en la coordinación lo han llevado a cabo, en estados lo han tenido que llevar a cabo, ¿no? Igual está la iglesia que está cerca de la escuela y es cuando ponen Pepito y Lucrecia y el tercero de no sé qué, o es un sitio arqueológico que no está abierto al sitio, digo al público, perdón, y es donde más van a hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una parte también de concientización. Hay también varios, dentro del INA está hecho un ojo a tus monumentos, digo, hay varias campañas en las cuales no es que trabajemos solos, sino empezar a hacer vínculos, que es lo más importante, porque solos como restauradores, pero empezar a colaborar también con el área de arqueología, con el área de arquitectura, porque cada quien por su lado está resolviendo cosas, pero bueno. Y sobre todo sacar costos, mano de obra, herramientas que nos van a servir para hacer un presupuesto y para resolver las problemáticas inmediatas, ¿no? Y de manera general es entender al graffiti y sobre todo en el contexto en el que se encuentran. Acuérdense que incluso tenemos todos los grafitis históricos, que ahorita los estamos conservando, que se hicieron en cárceles, que en algún momento tuvieron algún mensaje. Entonces, es entender todo el tipo de manifestaciones a las cuales nos estamos enfrentando y ver cómo se va a aproximar, la aproximación que vamos a tener a cada una de ellas. Pues bien, retomando lo que hablaban mis compañeros en inicio, vale la pena aclarar y acotar esta parte genérica de graffiti. Creo que quizá desde nuestro ámbito de disciplina, y es completamente válido,
siempre hablamos del graffiti como un genérico y como una apología al delito, porque así nos lo enseñaron, porque así era prácticamente desde que conocimos y tuvimos acercamiento como ciudadanos, después como nuestro ámbito como restauradores, siempre era justamente como algo que afectaba y como algo malo y como algo que era una, incluso cuántas veces nos decían, no, es que está como grafitero, mejor por ahí no te vayas porque seguramente es un área de delincuencia. Evidentemente es lo natural, sin embargo aquí hay que tener también un poco de apertura y como romper un poquito también los esquemas que venimos como replicando, quizás sin la conciencia, el conocimiento, quizás que no nos ha tocado como enfrentarnos a otro tipo de manifestaciones que nos rompan el esquema y nos hagan cuestionarnos cómo le llamamos a eso que vemos que nos está afectando el patrimonio, o incluso a lo que vemos que no afecta al patrimonio, pero que evidentemente se están haciendo con latas y que la gente le denomina graffiti. Entonces, para efectos de este proyecto, lo que tuvimos muchas discusiones, porque claro, evidentemente esta colaboración ha sido muy enriquecedora, pero tenemos perspectivas distintas. Entonces, tratar de comulgar, quizá para lo que hemos trabajado en la escuela desde ya hace 5 años, de ok, promoverlo como manifestación artística, evaluarlo desde su contexto, su técnica de manufactura, y evidentemente la contra, que esta prevención y a cierto punto eliminación, la verdad que fue rico como tener estas discusiones y buscar puntos comunes. Entonces, en ese sentido, como bien decía Jerry, lo determinamos como acciones vandálicas, grafiti arte urbano y publicidad. Sí queremos aclarar específicamente qué fue lo que mejor nos funcionó en este momento para el proyecto. No quiere decir que esté cerrado, no quiere decir que en algún momento no tengamos que replantearlo, pero incluso la Asociación de Grafiti y Arte Urbano, te les explico cuál fue también la discusión. Gracias. Acciones vandálicas las estamos vinculando a todas aquellas acciones derivadas, como bien decían, de manifestaciones, de protesta, incluso de ocio, aquellas en donde no necesariamente quien está llevando a cabo esta acción es una persona que se autodenomine grafitero o se esté dedicando o esté vinculado siquiera a una manifestación artística. Quiere decir que muchas veces puede ser cualquier ciudadano que va de a pie en una manifestación, va pintando, o como vemos en las siguientes fotografías, ¿no? Lo que comentaba, esta capilla, pues en donde evidentemente tenemos afectaciones de pluma, de pepito a fulanita, pero estas otras fotografías sí cabe señalar que las hemos tomado de la red, en donde han sido afectaciones al patrimonio, pero no necesariamente por gente vinculada directamente a esto. ¿Sí queda claro ahí? O sea, que en realidad podemos ser cualquiera de nosotros que estamos enojados con lo que está pasando y es muy fácil como manifestarte que no solo es una manta, no solamente son las pancartas que llevas, sino también dejar una huella de ese tránsito. Por eso sí les quisimos como separar. ¿Por qué? Porque también esto nos va a dar una pauta, lo que bien comentaban mis compañeros, de la reincidencia, del espacio, que no es lo mismo tener una firma, una bomba, en donde está hablando justamente de un territorio, de una cuestión zonal y constante, de una comunicación interna entre grupos, a esto que en realidad lo que quieres es tener una visualidad distinta y quejarte de lo que está pasando. Si tienen dudas al final lo podemos discutir, o sea, para efectos del proyecto nos funcionó plantearlo de esta manera. Evidentemente los materiales que nos vamos a enfrentar, generalmente uno piensa graffiti y nuestro neurona piensa aerosol, ¿no? Entonces como, claro, pero tenemos otros manifestos, tenemos tintas, tenemos también algunas calcomanías que generalmente en acciones vandálicas son incisiones, son plumones, son aerosoles, pero bueno, nada está cerrado. También otro punto importante por el que también creo que asociamos esta parte al punto de vista vandálico es porque actualmente, desde los años 80, desde que se empezó como a estudiar el graffiti como una manifestación y se empezaron a hacer libros, no sé si alguien ha tenido contacto y ha revisado los libros que se hacen sobre graffiti, son libros o son publicaciones que están muy enfocadas a la parte visual. Si bien hay escritos, es verdad, o sea, hemos trabajado con documentación escrita, pero todavía, aunque hay muchas definiciones de si el street art es este gran paraguas en donde entra el graffiti, por ende una domesticación del arte urbano y todas las manifestaciones involucradas, el stencil, eso es tan vasto que en realidad aunque hay muchas definiciones no hay una tajante, o sea, no puedo decir, sí, ya no es como tú vas a denominar graffiti a esto street art, a esto arte urbano, sino que es algo tan cercano a nosotros que se sigue estudiando que quizá en unos años podamos tener como esa claridad, pero con base en lo que existe y con base en las experiencias de todo el mundo lo denominamos de esta manera. Acción vandálica fue lo que les estoy comentando. La siguiente, que ¿por qué englobamos graffiti y arte urbano? Porque graffiti como tal se vincula sobre todo a aquellas manifestaciones en donde tenemos una manifestación de una firma que habla de una identidad, que habla de comunicación entre grupos. Por ello quisimos como también quitar ese, no sé cómo expresarlo de alguna manera, quitar como ese estigma que tiene la palabra graffiti, no para vincularlo a lo vandálico, sino en realidad porque también fue una discusión que tuvimos como grupo, si lo dejábamos o no
y porque algunas de las personas que nos ayudaron con esta primera sondeo de las encuestas y las definiciones, sabes que graffiti siempre hace apología como a la parte de vandalismo. Sí, efectivamente, porque así estamos acostumbrados, pero también el agrupar graffiti y arte urbano nos va a ayudar también a ver en qué zona se está dando, si es una dinámica constante en una zona, si es una comunicación, si ustedes, lo que comentaban hace un ratito, es cierto que si ustedes van a liquidar el graffiti el día siguiente vuelve a aparecer, porque entonces nos está hablando de que en esa zona tenemos presencia de gente que se está dedicando a esto, que no es la gente que venía un día de Texcoco a la manifestación de Reforma y nunca más va a regresar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso lo consideramos agruparlo de esa manera, como manifestaciones artísticas, porque efectivamente quien se dedica al graffiti, y lo comentaban hace un ratito, muchas veces los grafiteros a veces tienen como esta bipolaridad, ¿no? Por el día es artista urbano, ¿no? Que se puede manifestar y tiene incluso un seudónimo distinto al que trabaja de noche, que es grafitero. Entonces es una dinámica tan compleja que tampoco es imposible de comprender, pero que sí necesitamos claridad para poder transmitirlo así a nuestros compañeros. Por eso parte del trabajo que hemos hecho con las encuestas hemos sido muy claros como de, a ver, para efectos de que estamos denominando esto y estos son los ejemplos a los que nos referimos. Entonces, también hay un punto importante, que eso no es objetivo del proyecto, pero sí hay que estar conscientes, que muchas veces el graffiti y el arte urbano no, o sea, tiene este carácter legal o ilegal, puede rayar en esta dualidad. Aquí el punto es evaluar aquellas expresiones que estamos encontrando en la afectación al patrimonio cultural. O sea, no queremos con esto decir, bueno, sí, entonces porque ya lo estamos denominando y categorizando como arte urbano se tiene que quedar. No, sino realmente para que quien nos pueda, en este primer sondeo, decir, oye, yo tengo problema con esto. Si efectivamente pasó una marcha, no sé, como nos platicará el compañero en un ratito, o lo que pasó en Reformas, recuerdan en el Ángel, ¿no? Evidentemente dices, ok, esto no pasa todos los días, no lo quites y mañana vuelve a estar. Incluso nos comentaban algunos compañeros con los que hemos trabajado nosotros, que decían que incluso los mismos grafiteros que llegan a hacer alguna afectación al patrimonio, cuando tú haces una remoción cabal y tú eliminas por completo ese graffiti, ellos respetan, y es como una cuestión como de respeto, que es algo que no se manifiesta de cuando bueno, ya lo quitó, yo vi que lo quitó bien, ya no vuelvo a meter con eso. Entonces empiezan a dar como ciertos fenómenos que a veces no estamos tan acostumbrados y que no estamos tan conscientes de esas acciones. Eso pasó en el metro, por ejemplo, hace unos años en un concierto de Café Tacuba, unos chicos que iban al concierto, que además eran grafiteros, grafitearon las réplicas de Reina Lazo. ¿Qué pasa? Que el metro, evidentemente, como es parte de su acervo, tuvo que eliminarlo, y a través de las cámaras hicieron como todo un seguimiento que a días después de que ellos lo eliminaron, reintegraron y trabajaron esas obras, fueron a buscar en dónde estaban y como no las encontraron, no volvieron a grafitear. ¿Sí me explico? Entonces son de repente fenómenos con los que quizá no estamos tan conscientes de cómo nuestra incidencia como restauradores también modifica y previene estas acciones. Y por otro lado, también es importante darnos cuenta cuáles van a ser también nuestros alcances y cómo vamos a solucionar esta parte de prevención. Y también, digo, nada más para hacer un paréntesis, también complementando lo que comentaba Lizeth, incluso hay casos en los que, como obviamente entre grafiteros es una cuestión también de estatus, de quién lo hace el más complejo, de cuál es el lugar más inaccesible. No es lo mismo que lo hacen, luego uno ve unas pintas y dices, bueno, ¿cómo la gente llegó ahí, no? Tercer piso y no hay manera de llegar, y está ahí o a la mitad del tránsito entre dos estaciones del metro, ¿no? Entonces eso también es una cuestión de estatus para el grupo. Y cuando lo han hecho sobre patrimonio cultural, incluso ha venido un cuestionamiento por parte de sus propios compañeros, decía, a ver, ahí te estás metiendo en algo que no, o sea, eso no. Entonces también es empezar a ir identificando esas cosas, y que no, en algunos casos sí, no hay esta sensibilidad o aproximación al patrimonio, y entonces lo ven como cualquier barda, pero en otros casos no. Y para complementar nada más la cuestión de la publicidad, obviamente la publicidad política, la publicidad que vemos que se llena las ciudades cada vez que hay una elección próxima, y los municipios y los estados y las capitales de los estados y demás, obviamente es una publicidad que tendría que estar acotada a ciertos espacios por ley. Sin embargo, también hay mucha publicidad que no es la oficial. O sea, no es la pinta que va, digo, más bien la pintura o lo que va a escribir cierto partido político con el nombre de su candidato, pero sí un grupo afín o lo que sea que lo va a empezar a hacer en otros puntos, y que no son publicidad realmente oficial, para que no exista esa confusión. Evidentemente una publicidad oficial tendría que estar acotada
a ciertos espacios, y como ustedes ven hay muros que sí está permitido y hay muros a los que no está permitido, y obviamente en el patrimonio cultural no está permitido. Sin embargo, de forma paralela empieza a surgir toda esta publicidad y esta cuestión de manera no oficial. Bien, entonces retomando, esperamos que ahorita con estos definiciones que estamos platicando clarifique como nuestra acción, pero ya lo iremos viendo también con las encuestas. Entonces, nada más recapitulando, como bien dice Salvador, mucha gente que está vinculada al grafiti del arte urbano difícilmente va a ser una afectación directa al patrimonio, porque incluso ellos dicen, no, por ejemplo, en el encuentro que tuvimos en 2013, platicábamos con ellos, entrevistamos y decían, no, a ver, sí nos gusta esta parte ilegal de entrar a lugares abandonados, pero nunca pensaríamos grafitear Bellas Artes. O sea, hay una cuestión como de identidad y respeto que ellos también se asumen que es parte de ellos. Entonces, eso también nos reitera que esta acción vandálica que vemos en actividades como en el Ángel o como en otro tipo de monumentos, no está siendo realmente por gente dedicada o que quiere también ganarse un lugar. Pero si no queremos que nos vean como delincuentes, porque sí, es esta emoción de sentir la lata, estar en la madrugada, es lo ilegal, pero eso no quiere decir que queramos acabar en la cárcel cada tercer día. Entonces sí queremos marcar esa diferencia. Y respecto a lo de publicidad, bien, incluso no sé si ustedes sabían, pero seguramente ustedes todos ven en su andar, sobre todo incluso en las zonas periféricas de la ciudad, toda la parte de los palenques, de esta publicitaria, de eventos, incluso hay una gráfica sonidera. Entonces, la verdad es que ha llegado a tal que en realidad son fenómenos que no estamos tan acostumbrados a vincularnos, pero que sí, en algún momento, alguien puede decir, sí, le rento mi barda, y a lo mejor coincidió con que esa barda sí era considerada patrimonio o estaba en una zona patrimonial, ¿no? Entonces, por eso dividimos en esos tres grandes rubros, pero bueno, esperamos que con esta clarificación pueden haberlos confundido más, pero tener como mayor claridad a qué nos vamos a enfrentar y cuál es el objetivo y cuál es el objeto de estudio el que estamos considerando prevenir y evidentemente, si así se requiere, también eliminar. En ese sentido hay que conocer, bueno, una parte importante es conocer quiénes han estado, o sea, quiénes están involucrados con la producción de estas manifestaciones y en la contraparte quiénes reciben o quiénes atienden los grafitis cuando hay solicitud para ello, o qué pasa cuando se encuentran este tipo de cosas. Para eso estamos desde el año pasado diseñando una encuesta que hemos modificado bastante. Empezó siendo una encuesta muy general y muy exhaustiva sobre las causas que se pueden identificar en la producción de estas manifestaciones, los materiales y las técnicas utilizadas, los grupos o digamos los motivos políticos, ideológicos que lo sustentan o que están acompañando la parte material y los sustratos, ¿no? Si está sobre una barda de adobe, aplanas de cal, una capa vinílica, acabados de cemento, madera, vidrio, etc. Y al final de cuentas eso nos fue llevando a la conclusión de que necesitábamos saber algo más general para, partiendo de eso, ir especificando y acotando mucho más las preguntas a quienes han en su quehacer identificado y tratado con estas cosas, para lo cual llevamos diseñada una encuesta dividida en 6 bloques, básicamente para saber quiénes son, dónde están, qué han atendido, qué tipos de bienes trabajan. Está muy pensada para los restauradores del instituto y eventualmente habrá que difundirlo a otros profesionales y gente que esté en otros espacios. Y a la acción institucional, ¿qué pasa si alguien recibe una denuncia a una institución? ¿Cómo se canaliza? ¿De quién la recibe? ¿De la policía? Por ejemplo, en el ejemplo de aquí de la ciudad, la policía en una marcha que viene escoltando la marcha lo reporta a quién, al GDF, entonces mandan a alguien de obras, y alguien de obras puede o no avisar al instituto. Entonces luego está una empresa de limpieza en general o cubriendo o limpiando con diferentes técnicas y métodos estas manifestaciones. Digamos, ¿qué está pasando con ese ciclo institucional cuando ocurre algo así? ¿O cómo se conceptualiza y cuál es el seguimiento que se sigue, el siguiente que se sigue, que se ejecuta a partir de esto? Bueno, esta es la vista inicial de la encuesta que vamos a circular muy pronto. Es un formato de Google Forms que no toma más de 10 minutos, y quienes estén interesados en seguir en este
colaborando con el proyecto, vamos a mandar cuestionarios mucho más específicos, si se han identificado materiales, técnicas, grupos asociados, cómo es la parte de la dinámica institucional en su atención y si hay sistemas de remoción que han funcionado, qué no ha funcionado, qué han tratado, qué problema hay, etc. Bueno, tenemos un correo del proyecto que es Conservación Prevención Graffiti en Gmail. A partir de este correo vamos a estar enviando la encuesta y recibiendo todas las respuestas. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el proyecto Trabajos y Avances en el Tratamiento y Prevención de Pintas en el Centro Histórico de Morelia, que presenta el restaurador Javier Salazar del Centro INA Michoacán. Y bueno, al final de las dos presentaciones tendremos un espacio para preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo vengo de la ciudad de Morelia, tengo ya varios años, estuve en el 2000 unos años y después, ahorita llevo como unos 8 años allá. El problema de los grafitis en Morelia lo tuve que atender desde que llegué y ahorita el año pasado, bueno, a principios de este año, vengo de un proceso bastante complicado, que un día llegaron y nos dijeron: ¿con qué los quito? Viene el Papa. Punto. O sea, ¿y cuánto dinero tienen? Vamos a contratar una empresa, pero le vamos a pagar hasta abril, todavía no le pagan, porque no tenemos dinero, porque es el municipio que acaba de entrar. Bueno, les platico. Creo que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Nosotros también estamos haciendo definiciones, también estamos trabajando, creo que vamos como bastante a la par y creo que va a ser fantástico. Qué bueno que nos encontramos. Para nosotros nosotros venimos más bien como del enfrentamiento al problema. Lo primero que a nosotros nos ha brincado muchísimo es que las pintas en el Centro Histórico de Morelia, lo voy a situar en el Centro Histórico de Morelia, son un problema social y reincidente. Para nosotros el problema no ha sido tanto cómo afecta, obviamente lo hemos pensado, cómo afecta la pintura a la cantera y cómo la vamos a remover. Sí empezamos trabajando esa parte, pero nos enfrentamos a que si quitamos un graffiti vuelve a aparecer, y si lo volvemos a quitar vuelve a aparecer, y llegamos al punto en que el problema no es cómo quitarlo, el problema es que cada vez que lo quitamos dañamos un poquito el patrimonio, lo dañamos más retirándolo que en el momento en que lo ponen. O sea, cuando ponen un graffiti es una mancha, el problema es que tiene un mensaje y es lo que le llama la atención a la gente. O sea, y bueno, un poquito aquí se los apunto, ¿no? Y su solución obviamente nos rebasa. En Morelia existen varias instituciones, están parques y jardines que hacen la limpieza de parques y jardines, está Centro Histórico que tiene que atender por completo el Centro Histórico, están los de la limpieza, están los del instituto, o sea, hay varias entidades. Los que se dedican a limpiar las calles no se meten en parques y jardines. Llegó un momento en el que yo hablé con el municipio y les proponía que pudiéramos formar un grupo de reacción con gente del municipio. El problema es que Parques y Jardines no se pudo poner de acuerdo con Centro Histórico porque tienen jefes diferentes y no se pudo organizar. Tienen un presupuesto que va enfocado a lo que son los grafitis. Cuando yo llegué era como de 30 pesos por metro cuadrado y era un presupuesto que ellos ejercían y buscaban alguna empresa que les dijera: nosotros lo quitamos con eso, ¿no? Ahorita tienen ya un poquito más de dinero, no han podido, bueno, se tuvieron que sujetar a lo que nosotros decíamos, ya más o menos nos pusimos de acuerdo. Nosotros también hemos tenido como que definir en Morelia, este es el graffiti, ¿no? Bueno, ahorita les cuento cómo lo hemos clasificado. El problema que tenemos nosotros es que son 1113 monumentos históricos los que hay, es un centro histórico muy muy grande,
todos los días aparecen grafitis y todos los días borran grafitis. Es algo que es cambiante, es algo social, es algo que nosotros no podemos controlar, no podemos andar por la ciudad. Nos entrevistan, bueno, me han entrevistado seguido, se generó como cierta dinámica sobre los grafitis y muchos nos preguntaban, bueno, ¿cuántos grafitis hay? Pues no sé, muchos, muchísimos. ¿Y como cuánto tiempo se van a tardar en quitarlos? ¿Hay un programa para quitarlos? ¿Cómo los van a quitar? O sea, y un poco la complejidad también. O sea, este es un registro que se hizo en 2012 de los tipos de grafitis. Era el municipio el que estuvo haciendo este trabajo. Solamente son unas cuantas diapositivas. Como decían, hay grafitis chiquitos, grandotes, y con diferentes materiales. Este es solamente uno, pues es uno de los sectores. No sé si alcanzan a ver los números. Aquí está el 117, 150, 160, y solamente registran las pintas que como centro histórico les correspondía, porque hay algunos que están en casa habitación, que también son monumento histórico, que también están dentro de la zona de monumentos, pero no les corresponde a ellos, entonces ellos no registran eso, porque tienen, por ley, nosotros para darles la licencia para eliminarlo, pues tendrán que ponerse de acuerdo con el propietario, y también ese es otro relajo. Es un problema que hemos estado tratando durante mucho tiempo. Esto es un poquito, existen muchos diferentes, existen diferentes tipos de pintas y sustratos, son principalmente en Morelia, con aerosol y lápices de cera, principalmente. Aunque también existen desde brochazos, pinceles, aspersión, marcadores, y puede ser metal, madera, aplanados, cantera y pinta sobre pinta. Pinta sobre pinta sobre pinta sobre pinta. Y a veces es pinta sobre pintura del dueño de la casa, y luego otra pinta, y luego otra pintura, y luego otra pinta, y a veces utilizan una pintura que más o menos se parece, y a veces utilizan la pintura que les quedó de lo que hicieron adentro, porque lo que quieren es quitar el mensaje. Y entonces ya tenemos de chile, de mole y de manteca. Es lo que les decía, ¿no? Y hay algunas, bueno, nosotros también hemos hecho como una división. Para nosotros este es un graffiti, y son grupos que se denominan grafiteros, que nosotros somos grafiteros y no hacemos pintas, hacemos grafitis. En Morelia está más o menos controlado, porque les dieron algunos espacios en donde pueden pintar, incluso se hacen concursos. Hace poquito hicieron una convocatoria para pintar en el zoológico de Morelia, entonces les dan cierta cantidad como incentivo para que hagan una pintura. Tienen que presentar un proyecto y cada uno hace una pintura, hizo una pintura de un animal, ¿no? Para toda la barda del zoológico. También en los puentes, pues en los desniveles se han hecho lo mismo y se han hecho grafitis. Hay grafitis que están en algunas paredes. Este está en un muro, está dentro de la zona de monumentos, es un muro de ladrillo que al propietario seguramente le pidieron permiso, y es un grafiti bastante formal. Allá esto son grafitis. Hay otro que son las firmas, que es un poco estos grupos que encuentra uno toc, 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 toc por todos lados. Hay otro que es una muñequita, hay otro que es un gatito. Allá está el gatito. También es una firma, también se encuentra por todos lados, y hay muchas que son escritas, ¿no? Y llegan a ser, bueno, aquí arriba ustedes pueden ver en la del centro, hubo un graffiti, después le pusieron pintura amarilla, luego hubo otro graffiti, luego le pusieron café. Es como una lucha también de la gente, ¿no? Y para nosotros esta es una pinta. La pinta es más o menos igual, nada más que las pintas sí ya tienen un mensaje, que es, o puede ser un individuo solo, aquel era un deprimido, se señala el bote de basura y dice: nuestro mundo es esto. Esta pinta estuvo mucho tiempo, y estaba justo enfrente del centro INA, de Madero Oriente 799, era el bote de basura que estaba cruzando la calle, y así estaba: nuestro mundo es esto.
Bueno, y estas son otras pintas, ¿no? Que estas fueron en Palacio de Gobierno. Bueno, es un problema social, parte del problema de iluminación, hay parte de educación, de legislación, de vigilancia. Nosotros lo hemos platicado mucho con el municipio y hay problemas específicos que hemos empezado a clarificar. Hay algunas cosas que se están trabajando desde el municipio, están trabajando parte de una legislación con relación a las pintas y los grafitis. Estamos tratando de trabajar con la gente del centro histórico para ver en el momento que se hace un grafiti, así como el registro que se hizo, ahí hemos incluso llegado a marcar rutas de decir, hay un grafitero que vive en la colonia López y que va a la escuela en el centro histórico, sale del centro, pasa por atrás de la catedral, se va derechito por toda la calle y luego baja hacia el mercado y llega a tal colonia. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque va pintando su camino, ¿no? Pues sabemos también los horarios. Hay ciertos horarios que es cuando está oscureciendo y ya oscuro cuando hacen las pintas. En Morelia yo he platicado directamente con policías que andan en bicicleta y me dicen, sí los agarramos. O sea, el otro día agarramos uno aquí, en el Callejón del Romance, y nos lo llevamos a la ventanilla. El problema es que necesitamos sacar al propietario y llevarlo también a la ventanilla. Y el propietario a veces nos dice, es que sabe dónde vivo, y sabe quién soy, y sabe a qué hora salgo, y yo no sé quién es. Y si voy a la denuncia, obviamente me ve la cara, y obviamente la va a agarrar contra mí. Entonces, hay algunos problemas que nosotros también ya hemos estado platicando. Y lo que hemos estado intentando es decirle, a ver, cuando haya un graffiti, usted pone una denuncia y dé un poder al centro histórico para darle el seguimiento. Pero no es usted, o sea, esa firma o esa pinta la hemos visto, porque el problema casi siempre son las firmas, las que se repiten constantemente. Porque este señor, el gatito, está en otros 30 monumentos, entonces tenemos que reunir 30 denuncias, para que cuando agarren al tipo, le digan, ¿sabes qué? Tienes 30 denuncias. Y va a ser como mucho más sencillo, con que agarremos a 2, a 3, o sea, va a ser mucho más fácil que los demás digan, híjole. Bueno, esa es una parte de la estrategia que se está tratando de seguir. La otra es que, sí es cierto, cuando se elimina una pinta, en el momento que se elimina, se dan cuenta que se eliminó y regresan a colocarla. No los grafiteros no son problema ya, las firmas, porque es un territorio y nosotros le reclamamos parte, aunque sea nuestra barda. La vuelven a pintar, si uno la vuelve a quitar, lo dudan, y tal vez se tardan una semana, 2 semanas y la vuelven a poner. Si la vuelves a quitar, difícilmente la vuelven a poner. También tiene que ver con el tiempo de respuesta, qué tanto te tardas en quitarla, ¿no? Hay algunas cosas que ya cuando ellos lo ven como un pleito declarado, buscan otra barda, ¿no? Entonces hay algunas cosas que sí hemos empezado a trabajar. Hay algunas, nosotros cuando yo llegué, lo primero que me dijeron fue, elimina los grafitis que hay en las puertas del Museo Regional, que son de madera. Yo ya había trabajado algunos portones, lo que hice fue eliminarlos, los que había, con solventes, y les pusimos una capa de cera resina con aceite de linaza, que se utiliza como capa de protección en los portones. En el momento, hay que mantener esa capa. Aquí en Churubusco, cuando me dieron las especificaciones, porque de aquí salió, me decían que no dejara una capa como barniz, que tenía que lo que pudiera absorber la madera y con eso era suficiente. Y sí, la apariencia es muy bonita. El problema es que en cuanto se empieza a quemar con el sol, cuando aplican el graffiti, entonces sí ya agarra madera. Entonces lo que hemos hecho allá es sí dejar una capa de protección delgada, pero sí es una capa que tiene que estar. Y cuando ponen el graffiti, bueno, este es un graffiti que está sobre madera que ya estaba protegida con cera, con crayón de cera. Estas son puertas del Museo Regional Michoacano. Este es el portón del Museo del Centro INA Michoacán, es Palacio Federal, y es con crayón. Ahí tenía barniz, pero igualmente se pudo eliminar bastante bien con solventes. En portones más o menos lo tenemos. Este es Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno, cuando fue el asunto de los normalistas,
hay una normal allá, Tiripetío, que es bastante fuerte. A mí me tocó eliminar, bueno, me llamaron a Palacio y me dijeron, necesitamos eliminar unos grafitis. Había tantas capas ya de grafitis y de pintura que habían colocado en algún momento, que lo único que hice fue ir rompiendo parte de la pintura para que se perdiera el grafiti, para que se perdiera el mensaje, y con eso fue suficiente. Y después me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a necesitar hacerlo otra vez porque ahí viene, o sea, el aniversario de Tiripetío está a la fecha y van a volver a grafitear. Entonces decíamos, en el portón se pudo realizar, como nosotros habíamos ya protegido, o sea, ya Catedral, Palacio de Gobierno, el Museo Regional Michoacano, hay ya algunos edificios que ya tienen esta capa de protección y que se le coloca permanentemente. Ya cuando hay un graffiti, nosotros únicamente retiramos con gasolina blanca parte de nuestra capa de protección y la volvemos a colocar y se ven preciosos. Este es ese fue como el antecedente, y bueno, la hemos pasado, esta es parte del problema que existe. Lo trataron de remover más o menos delicadamente, irse sobre aunque siempre queda el fantasma, ¿no? Y aquel sí agarraron una máquina bueno, este es un grafiti que habían eliminado y que volvieron a poner. Ahí el problema es que ya lo colocaron sobre madera completamente sana, y en el momento en que lo vuelvan a remover, pues lo que hacen es que se van llevando a la cantera, ¿no? Entonces, digo, la reincidencia es para nosotros el problema más. Técnicas hay muchas. Técnicas, pues cada año llega por lo menos una compañía a decirnos, nosotros somos los mejores, no degrada, lo limpiamos y queda perfecto. Y entonces lo que nosotros, esta es una revolución que se hizo ya hace unos años. Ahí estaba el mensaje, nuestro mundo es esto, es el edificio que está enfrente. Limpiaron más o menos de la mitad de aquí hacia abajo, limpiaron la cantera, y de aquí hacia arriba no. Y pueden ver cómo aquí los sillares todavía están bien definidos, pero acá con la limpieza dejaron pues ya un color blanquecino. Y hay otro factor, más o menos de esta altura hacia abajo, yo le llamo la altura mofle. Es la altura a la que pasan los vehículos y se hacen estas líneas, tanto el rebote del agua como el humo que van dejando los carros, como hay un material como ceroso que va quedando de las llantas de los automóviles y queda de aquí hacia abajo. Y también eso hace que cuando uno elimina un grafiti, el fantasma en esa zona se hace mucho más fuerte, porque entonces tienes que limpiar todo. No es solamente eliminar el grafiti, es que cuando eliminas el grafiti dejas un fantasma de una zona limpia o dejas un fantasma de cantera sana, o limpias todo y entonces puedes llegar a esto, ¿no? Han llegado diferentes compañías. Lo último bueno, y en Morelia tenemos nosotros a un doctor en grafitis. Es un señor que ha dedicado su vida al grafiti. Diseñó una máquina de bueno, aquí también es otro ejemplo de cómo quedan los fantasmas, y abajo está el grafiti, ¿no? O sea, no hay repetición. Bueno, este señor que se dedica a eliminar los grafitis se dedicó mucho tiempo, hizo su doctorado en Alemania, se llevó cantera de Morelia, y se dedicó a hacer las pruebas con láser, y logró que una compañía en Alemania creara un láser. El costo no pudo hacer la máquina porque el costo de la máquina, no sé, es como 10 millones, una cosa así, entonces no pudo hacerlo. Pero hubo una compañía en Alemania que le dijo, nosotros lo hacemos, nosotros hacemos un láser que haga un barrido y lo vamos a probar y vemos si lo comercializamos. En el momento hicieron las pruebas, él nos enseñó las pruebas, él ahorita está en Morelia, y se dio cuenta que conforme va limpiando queda bien bonito, pero el láser es tan fuerte que cristaliza la roca y entonces cambia el color y cambia la textura. Y entonces él solito dijo, no sirve el láser para
estuvo probando diferentes longitudes, diferentes... Lleva, no sé, por lo menos unos 15 años estudiando el láser en graffiti y llegó a la conclusión de que no funciona. El hielo seco no lo hemos probado, pero este es uno de los grafitis que también nos genera algunos problemas. Hay problemas que todavía no logramos resolver. Este es en el acueducto. El acueducto es propiedad municipal. Entonces, por ser propiedad municipal no lo podemos meter a seguro. Porque es propiedad municipal. Porque no depende de la federación, el seguro no lo cubre. Se va a limpiar y así se el dictamen, pero estamos... a mí me tocó hacer más o menos qué costo tenía y eran como 17,000 pesos, pensando en que lo iba a hacer un restaurador así rascándole. Obviamente no creo que lo logre quitar completamente, va a tener que ser... hay unas partes que las juntas, yo creo que se van a poder muy bien. Los sillares hay que tratarlos de una forma, la roca que tiene una textura diferente. Esta es parte del graffiti. Y les voy a contar qué pasa, cuál es el problema de la cantera de Morelia. Porque creo que ese va a ser un problema. Llegan compañías y nos dicen, es que en el Distrito Federal nosotros tenemos cancha para limpiar. Decimos, ¿y sobre qué han limpiado? Pues sobre basalto, sobre mármol. No. Tiene que hacerlo sobre la cantera de Morelia. En Morelia, ven este hoyito, a ver. Este es un núcleo que es como vidrio. Todos esos hoyitos tenían vidrio. Y en el momento en que están expuestos, se empiezan a degradar. Hay como 3 tipos de cantera en Morelia. La cantera con que originalmente se realizó Morelia, que es la beta de esa cantera, estaba justamente en Morelia. Fue parte del por qué hicieron Morelia ahí. Ya se agotó la beta, entonces han traído rocas de otros lados que no tienen la misma dureza. Entonces las reposiciones de roca que se hacen se degradan más rápido que el original. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Pero algo que sí hay es... hay piedra que es mucho más compacta, que es casi siempre la de los sillares, y hay cantera como esta. El acueducto sí se hizo para estar desnudo, pero hay mucha cantera en Morelia que por una época de moda que dijeron, Morelia va a ser la ciudad de la cantera rosa. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que se vea la cantera rosa y eliminaron los aplanados. Es también un trabajo que se está haciendo, que se está llevando para tratar de que repongan los aplanados de los monumentos que tienen que estar aplanados, porque se degrada mucho más rápido. En la eliminación, parte del problema es que cualquier forma, cualquier impacto, por controlado que sea, siempre daña estos pequeños grupos de cristales. Aunque sea con una Karcher, con chorro de agua, con vapor, lo daña, ¿no? Y deja esos hoyitos que después van haciendo como mucho más el deterioro, ¿no? Bueno, a ver, déjenme ver. Bueno, este es parte este es Palacio de Gobierno. Es un problema que hemos ido trabajando. Esta es la pinta que les decía, es rojo y negro, y este lo eliminamos como en 2 horas. El otro, yo hice el documento para reclamo a seguro porque este sí entraba a seguro, y entonces se lo dimos la gente de Palacio de Gobierno fue y hizo la denuncia al gobierno estatal, y entonces nuestra área legal del departamento jurídico les pidió que lo mandaran a la Procuraduría General de la República porque era un delito federal. Hasta hoy sigue sin llegar. Y entonces no se pudo hacer el reclamo a seguro dentro del instituto. Mucho tiempo antes llegó el nuevo municipio y nos dijo, en unos meses viene el Papa, necesitamos quitarlos ya. ¿Cómo? Ustedes saben,
ustedes son los expertos, pero necesitamos quitarlos. O sea, o los quitan ustedes y nos dicen cómo, o los quitamos nosotros. ¿Los vamos a quitar? Sí, los vamos a quitar. O sea, necesitamos ir a México para que nos den el permiso de quitarlo. Necesitamos mandar una carta a la Presidencia de la República para que nos dejen quitarlo. Necesitamos quitarlo, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, pues ya habíamos nosotros trabajado un poco esto. Esto es lo que nosotros empezamos, ya teníamos como avance de trabajo. Fui a una de las construcciones que estaba en una obra de Morelia con uno de los arquitectos y le pedí que me consiguiera una cantera que fuera de piso, una cantera que fuera de muro, una cantera, o sea, que hubiera estado aplanada, una que no estuviera aplanada, y tuvimos cuatro canteras. Y entonces, con un mismo color, aquí le puse un 1, un 2, un 3, un 1, un 2, un 3, un 2, un 3, y cada vez que llega alguien y nos dice, yo soy el mejor para quitar el grafiti, y le decimos, véngase por acá, ahí está su número. El objetivo es que le quiten el grafiti sin dañar la cantera. Entonces tomamos fotografías con el mayor acercamiento que podemos y le decimos, ahora quítelo, porque tenemos las fotografías de cómo estaba y tiene que quedar igual. Hay algunas vetas en la cantera. Bueno, aquí si ven, sí se alcanza a ver un poquito más el color claro. Este es el mismo doctor que hizo el trabajo del láser, que se dio cuenta que no funcionaba y entonces mandó a hacer un abrasivo a Estados Unidos. Y él dijo que había visto cómo, cuándo, por qué, la dureza de la cantera, y llegó con su aparato y traía aquí un vidrio, aquí como una brochita para que no se escapara el producto. Hay una punta que lanza las partículas y hay otra boquilla que absorbe y entonces va recuperando el material. Nosotros lo que hemos visto es que importa el sustrato, importa el material con que lo pintaron, importa la presión con la que lo están aplicando, importa el tamaño de la partícula y importa quién lo está usando. El técnico, si el técnico es como darle un bisturí a un restaurador y decirle, yo creo que todos los restauradores cuando pasamos por la escuela, cuando nos dieron la primera vez el bisturí, decíamos, a ver, quítale, necesitas experiencia, necesitas forzosamente saber cuánta presión ejerces, si el bisturí lo metes de lado, lo metes de frente o si usas el filo, y cada quien se va haciendo sus mañas para poder hacer la limpieza sin dañar, ¿no? Para hacer una cala, cada quien va viendo lo mismo. O sea, si tienen un buen técnico, pueden lograr un mejor resultado que una persona que no tiene una experiencia ya con ese aparato. Entonces, y es muy importante eso, y es muy importante, yo he peleado mucho que siempre haya restauradores en el trabajo de restauración, porque a un restaurador, bueno, a mí me tocó parte del proceso de que se pida la cédula profesional, y yo lo que muchas veces alegué es, si tú le das un taladro a un restaurador, le dices, para pegar la moldura, mira, agarras y así en el centro de la moldura le haces un hoyo y le pones un taquete, y él te dice, ¿sobre el dorado? No, yo no lo hago. Pero si tú se lo dices a un diseñador, si se lo dices a cualquier otra persona que contrates, pues agarra el taladro y le hace el hoyo. Lo mismo, el técnico, depende de lo que tenga el técnico en su cabeza, la conciencia que tenga. El problema es que un técnico de una empresa le dicen por tiempo. O sea, si nos tardamos más tiempo es mayor el costo para la empresa. Si nos tardamos menos tiempo es menos el costo para la empresa. Entonces, a nosotros ahí en el centro INA, a los trabajadores que estamos ahí, nos ha tocado en diferentes momentos supervisar diferentes compañías para retirar el graffiti. Y sabemos que algo que tenemos que hacer es llegar y decirle, mira, a ver, dale aquí con esta presión, así.
¿Sale? Sí, y ya está el técnico ahí, lo dejamos. Entonces nos vamos, le damos la vuelta a la cuadra, regresamos y está dándole lo más rápido que puede, con la mayor presión. El chiste es que se limpie rápido. Y entonces tenemos que detener y ver quién lo va a hacer y hacerlos entender. O sea, es parte del problema, no solamente, bueno, y es que se liga a otras cosas, sino es que necesitamos que sea un restaurador. Ok, pero entonces ¿cuánto le tienes que pagar? ¿Y cuánto tiempo se va a tardar? Y si pensamos que viene el Papa y que tienen que retirarlo y te dicen, o sea, sobre el madero ya registramos 85 grafitis y necesitamos retirarlos para la próxima semana, porque viene la Guardia Suiza y va a cerrar y no podemos seguir trabajando, no podemos tener máquinas, no podemos, pues un poco complicado, ¿no? Bueno, entonces, a ver, de igual forma que se realizan los portones, se buscó una capa de protección que pudiera eliminarse, que pudiera aplicarse repetidamente, protegiendo la cantera, que sea reversible, alterando lo menos posible la apariencia del monumento, que sea compatible, resistente a la intemperie. ¿Qué hacemos? O sea, uno es el problema técnico de quitarlo y otro es el problema de la reincidencia, que es lo que a nosotros más nos mueve. O sea, nosotros sentimos que cada vez que damos una licencia y quitan un graffiti, estamos generando un lienzo. Un lienzo que cuando pasen lo van a ver y van a decir, entonces a ver, vuélvelo a quitar. Y al volverlo a quitar estamos dañando. Y sí dañamos más nosotros que ellos en ese juego de yo pinto y tú lo quitas, yo pinto y tú lo quitas, ¿no? Pintura en la cara. Bueno, empezamos a hacer pruebas, determinamos que eran 4 colores los que predominaban en la cantera de Morelia. Es mucha variedad, son muchos tonos, cada cantera tiene diferentes tonalidades, pero lo que hicimos fue igualar lo más posible los colores. Estuvimos haciendo pruebas en un muro que tenemos encima de Palacio Federal, que es las oficinas del Centro INA, y estuvimos haciendo pruebas con diferentes colores. Le pusimos alumbre para lograr que resistiera la lluvia, para poder utilizar no solamente cal apagada, utilizamos, ya es una marca que se llama Calmuro, es una marca que hemos visto que nos ha funcionado, que es cal bastante pura, y lo que hicimos fue utilizar colores para cemento, tierras para cemento. Entonces empezamos a hacer algunas pruebas y lo que se hizo fue generar una licencia en donde les permitíamos, buscamos la compañía, había 2 compañías que eran las que nosotros juzgamos que tenían los técnicos con más experiencia y que iban a dañar menos, y los métodos que iban a dañar menos, y nosotros le dimos al municipio por cuál nos inclinábamos. Finalmente el municipio no escogió exactamente la que nosotros queríamos por costos y tiempo, pero se dio la licencia para que ellos pudieran eliminar el graffiti, y nosotros integramos gente que había estado trabajando con nosotros a sus equipos. La parte de la eliminación sí hubo una supervisión todo el tiempo de restauración, de alguien de la sección de restauración, y para la aplicación pues metimos un técnico nosotros para que pudiera hacer los colores y para que pudiera hacer la aplicación. Entonces más o menos conforme era la cantera iban colocando, primero pasaba la compañía eliminando el graffiti y después iba protegiendo. Esta es una solución que nosotros creemos que se puede utilizar. Estamos trabajando mucho en que se repongan los aplanados y en que la solución sea que el graffiti esté sobre un aplanado, no sobre la cantera, porque el mayor problema es el aerosol sobre cantera. Ese es el problema que nosotros hemos tenido como más fuerte. Entonces, ya que se eliminó, venía la capa de protección. Hay algunos que se tienen que aplanar y ya no va a ser esta solución, y hay otros que no los pueden aplanar, pero que estamos intentando que la apariencia sea lo más parecida. Este es Palacio Federal, son las oficinas del Centro INA. Aquí tenemos nosotros un graffiti. Esta es la zona de la pinta, no es cierto, este es un edificio junto. Este es el templo de las monjas.
esta parte está protegida y esta parte está sin proteger. Y aquí esta parte está protegida y esta parte está sin proteger. Aquí tenemos nosotros una pinta. Este es Palacio de Gobierno. Las pintas que estaban se retiraron muchas capas de pintura también, había graffiti sobre. Y se colocó esta pintura a la cal, tratando de igualar los colores. Y bueno, de aquí hacia abajo está protegido, que también nosotros creemos que va a proteger contra la contaminación, contra los chicles, contra los golpes, el paso de la gente que van así con su lápiz, los niños, ¿no? De aquí hacia arriba está sin la protección. Y nosotros lo que tratamos fue de conseguir una apariencia que cuando la gente tome sus fotos o pase por ahí, no diga ahí pintaron, ¿no? Sino que vea pues Morelia en su cantera, que la vea limpia, ¿no? Esta es otra vista del mismo edificio y ya se acaba. Es la experiencia que nosotros tenemos. Creo que todavía nos falta trabajar. No hemos encontrado una solución para la eliminación. Creo que va a ser difícil, pero creo que es más importante la prevención. Trabajar con el municipio, trabajar en espacios de reacción. Nosotros teníamos muchísimos problemas. Estas pintas que vieron en Palacio Federal son de hace 2 años. Teníamos muchos problemas con las manifestaciones y empezamos a hacer en prensa muchas entrevistas diciendo el daño que se provocaba y que nosotros habíamos visto cómo los estudiantes y los maestros habían empezado a tomar conciencia y estaban grafiteando menos. Así lo decíamos, sin importar cuánto grafiteaban. Y sí obtuvimos una respuesta. A mí me tocó ver, también depende de los grupos, cuando había el problema de los estudiantes, de los 43, había un grupo de la UNAM, hay un campus de la UNAM allá, que había llegado a manifestarse en frente del Palacio de Gobierno. Nosotros estábamos eliminando grafitis. Llegaron a manifestarse, se plantaron ahí, nosotros estábamos ahí muy instalados y no nos dio tiempo de retirarnos. Yo le dije a los muchachos, ustedes síganle, si nos dicen algo nos metemos, si no aquí nos quedamos, ¿no? Y muy tranquilos llegaron, se sentaron y después vino un grupo, aquí creo que fue lo mismo, un grupo que les llamaban anarquistas, que llegaban con las caras tapadas y llegaron, fue como 2 días después de que quemaron la puerta aquí, en Palacio, y llegaron allá con bombas molotov para quemar la puerta, a plena luz del día. O sea, llegaron y a mí me tocó ver cómo los muchachos de la UNAM se les plantaron enfrente y los detuvieron. Sí les dije a los muchachos, retirémonos, dejen las cosas, y vimos las cosas como a media cuadra. Los detuvieron, los otros se retiraron y los de la UNAM se quedaron ahí. Sí hemos visto cómo ha habido contaminación también de los otros grupos que se integraron al movimiento y cómo han influenciado también a los muchachos de Tiripetío, a los normalistas. Y sí hemos visto que han ido grafiteando cada vez menos. Lo que no hemos podido todavía controlar es el problema de las firmas y el de las firmas, que es básicamente, que ahí es otro problema. En Morelia hay muchas escuelas y llegan muchos muchachos de provincia, llegan muchachos de otros estados. Hay un movimiento de las normales en las que reclaman cada año plazas al gobierno, y entre ellos manejan las plazas y son casas de estudiantes independientes. Entonces son muy aguerridos, tiene toda una historia atrás que tiene que ver con la entidad purépecha, y con que nunca fueron conquistados, y con que su primera reacción cuando tocas a uno es que se juntan. Y, o sea, si uno va por la carretera en Michoacán y atropellas un cochino, si eres de una comunidad y te detienen, a las 2 horas está toda la comunidad ahí. Si eres alguien de fuera, pues ni quien se dé cuenta y ahí te quedaste, ¿no? Y hasta que pagues el cochino. Pero cuando es alguien de una comunidad, la comunidad inmediatamente los arroja. Incluso nosotros nos ha sucedido que llegamos porque le pusieron unas tallas encima al portón.
Y entonces llegamos para decirles que pues, no pueden ponerle las tallas de encima al portón. Entonces empiezan, no, pero es que fue el mayordomo. Y entonces empezamos a platicar con ellos y tratamos de explicarles, y llega otra señora, y llega otro señor, y ya cuando son varios empiezan como a exaltar, y entonces dice uno, ya me voy, si quieren déjenselos, yo ya no quiero nada con ustedes. O sea, sí hay un movimiento muy rápido de agruparse y defenderse. Tiene que ver con eso porque los muchachos que llegan a las casas de estudiantes pues son de las comunidades y forman esos grupos de apoyo. Entonces hay parte que todavía no hemos podido hacer. Ya hemos empezado a dar pláticas con las normales, ya hemos empezado a dar pláticas en las escuelas porque hay primarias, secundarias y preparatorias y universidades dentro del centro histórico y sí ha disminuido. Y por otra parte estamos tratando de ponernos de acuerdo con el municipio para que se registren, para que se legisle, para que en el momento en que nos vayan y nos digan hay una pinta, nosotros inmediatamente la podamos atender y tratar de eliminar y proteger el paramento en donde la aplicaron, porque también hay un fenómeno, creo que le llaman de la ventana rota. O sea, cuando alguien llega y ve una ventana rota, rompen la otra. Si llegan y ven que está Palacio limpio, les cuesta más trabajo. O sea, si ven que ya está grafiteado, es muy fácil sacar el bote y grafitearlo. Si ven que está limpio, les cuesta mucho trabajo hacer la primera. Y si hacen una pinta y inmediatamente llegan a quitarla, les cuesta todavía más, ¿no? Pero si es un proceso que hemos ido avanzando, hay problemas que todavía no se resuelven. O sea, los costos que tiene, el presupuesto que tiene el municipio para cubrir el problema del grafiti en Morelia es ridículo, pero en el momento que hablamos con ellos se nos dice, ¿y bueno qué? ¿Quito luminarias? O sea, ¿ya no pongo luminarias? ¿O ya no pavimento calles? ¿O ya no atiendo fugas? O sea, nosotros atendemos lo que la gente, o sea, estamos sirviendo a la gente. O sea, si hay una fuga en tu casa y hay una pinta, tenemos que tapar la fuga. Si hay un bache y hay una pinta, tenemos que tapar el bache. O sea, también hay una parte ahí dispar que tenemos que entender, ¿no? Digamos que en ese sentido nosotros pues hemos tratado de encontrar la solución que en algún momento pueda hacerse más grande, y por otro lado trabajar en resolver el problema del graffiti, ¿no? Tratar de mantener la ciudad limpia y que eso le ayude a crear una sinergia, ¿no? No al revés. Solamente es en el centro histórico de Morelia hasta ahorita. En otros centros históricos no nos hemos metido. Hay ahorita como solicitudes de municipios que tienen centros históricos. Somos el estado que tiene más pueblos mágicos, entonces de parte de la dirección de Lina también dicen tienen que atender los pueblos mágicos, aunque no sean monumentos, pero los pueblos mágicos tienen que estar bonitos. Digamos que a nosotros nos toca ya la parte de ahí viene el Papa, lo limpias o lo limpio, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, hemos tratado de hacerlo mejor. Ojalá podamos trabajar de forma conjunta. Nosotros como que hemos reunido ya información, les dejo la presentación, cualquier imagen la pueden usar, todas son de grafitis de Morelia. Creo que hay una que es un muchacho que está pintando, es uno de los grafiteros que llegaron a la manifestación, y los reporteros van y toman las fotos, pero obviamente el municipio, si en ese momento salen a agredir al muchacho, se generan los movimientos, lo que pasó en Guerrero, o sea, se empiezan a hacer como escaladas, porque los de Tiripetío le hablan a la otra normal que está en la cañada de los 11 pueblos, y esto les llaman a la normal que está en Guerrero, y les llaman a las normales que están en Querétaro, y se convierte en un problema muy fuerte en la entidad. Entonces también el gobierno casi que deja y después trata de solucionar, pero lo que hemos visto es que si ellos llegan y el problema ya está controlado y no ven pintas, les cuesta mucho trabajo. Ha habido muchas manifestaciones a partir de que vino el Papa y hasta ahorita sigue limpio, ¿no? Hubo una pinta que hicieron a los lados de una ventana, la pusieron un viernes y el domingo iba a haber una carrera, era la carrera panamericana. Entonces nos hablaron y en sábado fuimos y le pusimos porque esa solamente la pintamos, ahí sí, solamente la pintamos
porque ahí el problema es que nos decían es que, o sea, va a ser la carrera panamericana, el cierre de la carrera es enfrente de Palacio, y pues todas las cámaras van a estar ahí, y entonces, si no hay ninguna pinta y aparece una, las cámaras se hacen así, y se van para allá, ¿no? Decían, fue algo que hicimos como apoyo al municipio. Ya después de eso, si hablamos con ellos, les dijimos, si no hay una licencia, si no hay condiciones, si no se elimina y después se cubre, no podemos hacerlo, ¿no? Y hasta ahorita, bueno, se va avanzando. Ellos tienen el problema de los costos, pero vamos trabajando, y en eso estamos, y les agradezco mucho. Preguntas para ellos o para mí. Comentario. A mí me gustaría hacer un comentario, yo sé que va a estar como muy pues, difícil, pero en terapias de Gestalt hay un término que me parece muy interesante para este caso, que es el rescatar la ganancia secundaria de la conducta que lleva a esa situación. Mientras no se rescata la ganancia secundaria del que va y pinta, es decir, ¿para qué le sirve? Es muy difícil lograr que deje de hacerlo. Si se detecta, se entiende, se analiza cuál es su ganancia secundaria y se le cubre, digamos, esa necesidad de otra manera, entonces ya hay más posibilidad de diálogo. Aquí pues el problema es fuertísimo, digo, es casi nacional, por toda la marginación de los pueblos de origen, pero es una herramienta que bien aplicada podría funcionar, no sé. Y la otra es una pregunta, no sé si en este tipo de piedra pudiera funcionar pido disculpas si voy a decir una tontería, el alumbre con jabón como sellador y protector. Digo, yo lo he visto que lo aplican mucho, sobre todo hasta en reactores, para evitar justamente cualquier cosa que pueda dañar el material. Sí. Yo uso el alumbre, en mi casa yo uso el alumbre con jabón para impermeabilizar. Es una losa de cemento, pero lo uso para impermeabilizar y se impermeabiliza. Parte del problema que tenemos, por lo menos en Morelia, es que cuando es época de lluvia, la mayor parte de los edificios, más o menos de esta altura, se pintan de un color más oscuro porque la humedad llega hasta esa altura. Parte del problema que nosotros hemos visto es que hay algunos productos igual plásticos que son hidrofugantes, que son selladores, pero en el momento que ponemos un sellador, cuando hay sales, botan y sale peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Sale más caro, sale peor. Entonces tenemos que dejar que respire la piedra. Por eso fue parte de lo que nosotros hicimos. La pintura a la cal le va a permitir seguir respirando, la va a proteger. Nosotros le vimos como muchas ventajas a la pintura a la cal. No le quisimos meter baba de nopal para no generar ahí algo que fuera impermeable. Lo hicimos únicamente con el alumbre. Se necesita sí saber prepararlo, porque cuando se pone más alumbre del necesario se escama, se estrapa, tiene problemas, ¿no? También hemos ido ahí trabajando en los colores, en las proporciones, y nosotros tratamos de manejarlo allá como una capa de protección. O sea, nunca decimos pintura a la cal. Cada vez que hablamos con el municipio, con los particulares, es una capa de protección que hemos diseñado porque también el problema es que es mucho más, ellos en la búsqueda de un costo más bajo, o sea, sí pueden llegar el de la Comex y decirle, yo le doy los colores, y entonces ellos pues se agarran a pintar con vinílica, ¿no? O buscan a algún pintor que les dice, yo les preparo. O sea, hay mucha gente allá, hay muchísimos artesanos en Michoacán, muchísimos, y hay algunos que apenas empiezan, que buscan oportunidades, ¿no? Y entonces dicen, yo les preparo, yo sé preparar, ¿cómo dicen? Yo sé preparar el temple perfectamente, ¿no? Y entonces agarran la cal, agarran su base vinílica, ponen el color y dicen, ya preparé yo. No tienen como un conocimiento para... Incluso hay un proyecto que nosotros estamos tratando de llevar con los diablitos de Ocunicho, porque era la gente conseguía las tierras del cerro
y fabricaban el aglutinante. Y hubo un momento en el que les empezó a gustar utilizar la pintura de esmalte, pero fue un periodo como de 10 años. Y después, cuando quisieron regresar, tuvieron problemas porque habían perdido los lugares en donde estaban sacando las tierras. Y entonces ahora están haciendo los mates, pero utilizan pintura vinílica, ¿no? Y no han podido rescatar. Hay un trabajo que se está realizando ahí, tratando de buscar al representante de la asociación que se dedican a hacer estos diablitos de Ocumicho, para ver dentro de los grupos que tienen cuáles son los ancianos que todavía pudieran tener alguna información y tratar de rescatarlo, ¿no? Pero sí, se pierde el conocimiento muy rápido, o se puede involucrar otros actores. Entonces también hemos tratado de mantenerlo, y es algo que nos cuesta mucho, dentro del procedimiento administrativo del INAH, de que si van a quitar un grafiti tienen que presentar, y es algo que estamos trabajando con el municipio también. O sea, es un problema social así, tiene muchas vertientes, tiene muchas implicaciones con los propietarios, con el que pinta, ¿no? Y creo que bueno, aquí van bastante avanzados también en el conocimiento y en el ver. Y ya también tienen una tipología. Nosotros también estamos ahí, pues que me encantó cuando empezaron a decirlo, porque decía, sí, nosotros también hemos estado empezando a ver así como los diferentes tipos, tratando de entender, es lo mismo, ¿no? Estamos tratando de entender el fenómeno y buscando, nada más que a nosotros nos dicen lo quitas o lo quito, ¿no? Y pues sí, a lo mejor necesitamos seguir trabajando en eso y como ir reafirmando algunas partes para poder pues tener la certeza de que lo estamos haciendo bien, ¿no? No tuvimos el tiempo para experimentar y ver si nuestra solución no nos crea un problema después. Sí hay algunas pruebas que tienen ya más de un año, que yo realicé ahí en el centro INE, que está en la intemperie, pero ya la aplicación en Palacio de Gobierno, o sea, de las pruebas que yo hice, que eran como 2 metros cuadrados, a eso que ya son paramentos completos, no hemos visto todavía el resultado. Si vemos que pasa algo, les avisamos. No lo hagan. María Carmen. Sí, yo nada más quería hacer un comentario. Digo, primero, pues felicitar esta parte que se ha arrancado por parte de la coordinación, la escuela, y ahora conocemos más también lo que se está haciendo ahí en el centro de Michoacán. Yo no sé, es una parte que creo que no se ha tocado, por lo menos en ambas exposiciones. Sí lo comentó Javier, o sea, las campañas que se hacen en escuelas o en centros de educación, pero sí creo que tendría que haber una campaña mucho más fuerte a nivel televisión, canales comerciales, como puede ser el Canal 2, en donde realmente hubiera una explicación de cómo se afecta un bien inmueble, ¿no? Como esto que pasa con la cantera de Michoacán, o la que pueda pasar acá en Palacio Nacional, o con la que sea, ¿no? Como lo que implica quitar estos grafitis. O sea, tendría que ser así como usa condón, o usar, no sé, todas estas campañas que se hacen para cierto tipo de problemática social. Esta tendría que ser, ¿no? Creo que por ahí tendría que, digo, desde mi punto de vista, todo lo que se está haciendo es fundamental porque se está entendiendo el problema redondo. Pero creo que esto sería muy interesante. Porque si lo socializas y no se queda nada más como Así es. A un grupo técnico además, ¿no? Si no más porque ya tienen todas las herramientas el grupo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece. Bueno, yo nomás quería decir que, bueno, aparte, uno de los objetivos del proyecto es justo empezar a... Tú has trabajado muchísimo, toda la experiencia que tienes, todas las pruebas que han hecho son fundamentales. Fernanda, por ejemplo, y todos los de Oaxaca tienen otra problemática, otro tipo de materiales, otro tipo de soporte. En Reforma tienen todas las partes de que se combina arte contemporáneo con histórico, con el museo, con materiales modernos. Entonces, digo, no es que haya recetas para todos, pero lo que es básico es que tengamos comunicación como área, ¿no? De ver cuáles son los resultados que han tenido cada uno para ver en qué casos se pueden aplicar, en qué casos no. Y es justo, ¿no? Comunicación y empezar a recopilar todo para entonces difundirlo, porque luego lo que tú estás haciendo ahí, pues te lo quedas y las problemáticas estás tú solo, bueno, el centro INAH solito, ¿no? Y luego a veces es una persona, 2 personas. Entonces, parte de la idea es de formar como una red, que haya un mail común, de que se empiecen a ver, pues a mí me funcionó esto, preventivo, yo di este tipo de plática, me funcionó,
Y entonces empezar a como compartirnos toda esta información yo creo que es básico, porque luego hay personas que están solas y no pueden abarcar todo un estado que son enormes, y una cosa es tú estás en el centro histórico, pero seguramente o está en todo lo que es pintura rupestre, que nadie llega ahí y que por cuestiones de seguridad tampoco van a llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, la parte preventiva es, independientemente de las técnicas de remoción, es, la parte de prevención es lo fundamental, y la comunicación entre nosotros, o sea que pues es un buen inicio. Sí, hay una problemática, no lo he comentado con Sandrita, hay una zona arqueológica, Zaragoza, hay pinturas rupestres, pero hay una mancha urbana que ha ido llegando a la zona donde están la pintura rupestre. Y parte del fenómeno es que donde se dan muchos grafitis es, ahí en Morelia es en el centro histórico por toda esta cuestión de la concentración de los muchachos, pero también en toda la periferia, en todo lo que le llaman cinturones de miseria de las poblaciones, y sí se van acercando cada vez más las pintas a la zona de la pintura rupestre. Incluso ya hubo una restauradora que trabajó en algún momento la pintura rupestre y trataron de protegerla. Le pusieron ahí una protección de un plástico, ya debe tener como unos 10 años que se la pusieron, y yo creo que también podría ser como oportunidad para evaluarlo, ver si ha funcionado, si no ha funcionado, pues qué pasó, ¿no? con eso. Y lo mismo, o sea, cuando platicaba con el arqueólogo, llegábamos a la conclusión de que el problema sí es un problema técnico para los restauradores, cómo quitarlo, pero el problema principal es cómo evitas que los muchachos lo pinten, ¿no? Y entonces tienes que trabajar con el municipio, con la comunidad, o sea, son problemas sociales reincidentes que necesitamos abordar desde ese punto, ¿no? ¿Alguien más?